dice la palabra de Dios, Jesús dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, a ver si me ayuda a completar el versículo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice, la palabra de Dios es vida al alma. La palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos sostiene. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos creyentes, tenemos una necesidad de nutrirnos, una necesidad de alimentarnos espiritualmente. Tú y yo necesitamos la palabra. Ella es nuestra vida. Ella es la que nos mantiene firmes, la que nos nutre, la que nos edifica, la que nos vivifica. Es la palabra de Dios. Todo hijo de Dios, nacido de nuevo, necesita aprender a leer, a estudiar, a devorar la Escritura. Dice la Biblia que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Tú te has llegado a preguntar qué sería de tu vida si no tuviera la palabra de Dios? ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos alimentarnos? ¿Cómo podríamos crecer espiritualmente? ¿Saben? Hay una crisis que vivimos actualmente, gracias. Hay una crisis que vivimos actualmente. Dicen las estadísticas que tenemos la generación más desnutrida bíblicamente, que estamos frente a una de las generaciones que menos conoce la Escritura, que tenemos una generación que no le gusta mucho leer, que no le gusta mucho estudiar, y por ende su vida espiritual es decadente. Además de que tenemos una crisis fuerte en los púlpitos, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Hay una crisis fuerte en el púlpito, es decir, la palabra de Dios no está siendo expuesta con fidelidad, con profundidad. Muchas veces solo tomamos un versículo y lo usamos para apoyar un testimonio o para apoyar algunas ideas, pero no hay un estudio profundo de la Escritura, no hay un análisis del texto. Por ende, la iglesia está creciendo con un déficit en su interpretación bíblica y tenemos una generación desnutrida. Si hay una crisis en el púlpito, en la predicación, hay una crisis en el pueblo. Y hoy hemos llegado a un pasaje, bueno, hemos llegado no porque paramos nuestra serie expositiva de Marcos para hacer alguna serie temática, y hoy quisiera hablar acerca de una crisis que está viviendo el pueblo de Israel, que tiene que ver con esta. Una crisis muy fuerte, una crisis donde la palabra de Dios escaseaba. Una crisis donde el pueblo se estaba muriendo espiritualmente por falta de palabra. Y he dividido esta historia en dos escenas. La primera escena la he titulado El silencio de Dios. Cuando Dios calla, el silencio de Dios. Leamos primer libro de Samuel. Como es extensa la historia, voy a tomar algunos versículos claves para que podamos entender la historia, y usted en su casa puede estudiar todo el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Así que vamos a mirar en primer libro de Samuel el capítulo 3, el versículo 1, para mirar este silencio del Señor. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí, que era el sacerdote. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no eran con frecuencia, no había visiones con frecuencia. Qué interesante. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Estamos en un momento histórico donde el canon bíblico no está entregado. Estamos en un momento histórico donde no tenían la palabra que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos un privilegio de tener la palabra escrita. Entonces ellos necesitaban una palabra profética, o necesitaban un profeta que pudiera traer la palabra de Dios al pueblo. Entonces dice la Escritura que en aquellos días no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios para el pueblo. Es como si Dios se quedara callado, se quedara sentado en su trono sin hablar. Decía anoche, es como si Dios hubiera inhabilitado todas sus redes sociales, hubiera cerrado su Facebook, su Twitter, su Instagram, y no hablara por ningún medio. No había profeta, no había visiones, no había palabra de Jehová. El pueblo estaba totalmente desubicado. Miren, hermanos, las naciones viven crisis. Vemos ahora que Venezuela está viviendo una de las crisis más fuertes, ¿verdad? No hay medicamentos, no hay comida, está escaseando la comida. Y la gente muere, mucha gente muere por desnutrición. Pero Israel está viviendo la peor crisis que pueda vivir una nación. No hay palabra.
La nación está muriendo por falta de palabra. Dios no está hablando, Dios no está guiando a su pueblo. Hay una crisis que está matando espiritualmente la nación. Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué fue lo que produjo esta crisis? ¿Por qué la nación, por qué el pueblo está viviendo esta crisis donde Dios no está hablando a su pueblo? Muy bien. Vamos a mirar primer libro de Samuel, ahora el capítulo 2, el versículo 12 nos revela qué es lo que está sucediendo. Capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento ¿de quién? Del Señor. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Bueno, ¿quién era Elí? ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote de aquel entonces. Elí era de la tribu de Leví. Él y sus hijos eran los encargados de pastorear el pueblo. Él y sus hijos eran los encargados de traer la palabra de Dios al pueblo y de presentar el pueblo delante de Dios. Ellos cumplían una función sacerdotal que le había sido entregada a la tribu de Leví. Era la tribu que estaba como un sacerdote, es decir, intercediendo por el pueblo ante Dios y trayendo la visión del pueblo de Dios ante el pueblo. Ellos cumplían esa función de ser como un canal entre el pueblo y Dios. Eran los pastores del pueblo. Pero tenemos que la palabra de Dios dice acerca de sus líderes espirituales que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Aquí tenemos la razón de por qué Dios no estaba hablando. Porque sus sacerdotes eran impíos, porque el liderazgo espiritual era impío y Dios guardó silencio. No había palabra de Dios para el pueblo. Un pueblo estaba muriendo por causa del pecado de los sacerdotes. Es impresionante porque dice eran impíos. ¿Qué significa la palabra impíos? Eran malos. Estaban entregados al pecado. El pecado poseía sus vidas. Y luego dice, porque no tenían conocimiento de Dios. Es decir, imagínese esta escena. Tiene usted aquí unos pastores de una iglesia donde los pastores no conocen a Dios. Es extraño, ¿sabes? Tenemos unos pastores de una iglesia donde los pastores no conocen a Dios y son hombres impíos. ¿Tú te imaginas cómo estaría el pueblo? ¿Tú te imaginas cómo estaría el pueblo? Ahora, ¿qué era lo que hacían este par? Que de hecho tenían unos nombres bien peculiares. Yo digo que ellos, cuando le iban a poner los nombres, la mamá iba pasando por un supermercado por la sección de lácteos, de los yogures. Y cuando vio, les puso los nombres de dos yogures, porque llamaba Omni y Fines, puro nombre de yogur. ¿Qué era lo que hacían? Que tanto desagradaba el corazón de Dios. Vamos a mirarlo. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 13 al 17, dice: y era costumbre, mire qué tenaz esto, vamos a leer del 13 al 17, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, de este par, que cuando alguno del pueblo ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, traía en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba con el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: no, quemen primero la grosura y después toma todo lo que quieras, el criado respondía: no, dámela ahora mismo, o de otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Encontramos dos cosas gravísimas acá, dos cosas gravísimas. Número uno, estos jóvenes, los criados del sacerdote, por orden de los sacerdotes, usaban un procedimiento incorrecto para tomar la ofrenda. Ellos llegaban y cuando el pueblo traía en su olla, iba a ofrecer el sacrificio en su marmita, ellos llegaban con un garfio y tomaban la carne y le decía: dame la carne para asar para el sacerdote. Y si él decía, la persona decía: no, ese no es el procedimiento, quememos primero la grosura y cuando la carne esté asada puedes tomar toda la carne que quieras para que la lleves al sacerdote. Ellos decían: no, dámela cruda
o la tomaré por la fuerza. ¿Sabe cómo se llama eso? Robo a garfio armado. Ellos le decían, o me la das o la robo. Y yo me imagino que no cogían el poquito, metían el garfio y sacaban y se llevaban la carne cruda. Eso estaba prohibido. El procedimiento era otro. Ahora sabemos que la tribu de Leví era una tribu que no tenía herencia. Dios dijo, ustedes se dedicarán a servirme, a ministrarme, y el pueblo será el responsable de sostenerles a ustedes. Por eso fue la tribu que no recibió herencia, porque eran los dedicados a ministrar el pueblo y la responsabilidad del pueblo era sostenerlo. Pero ellos estaban usando la investidura sacerdotal para robar al pueblo, para usurpar al pueblo. ¿Por qué tomaban la carne cruda? Ahora yo me pregunto, ¿tú sabes cuántas libras, cuántos kilos de carne cruda podían ellos conseguir en un día? ¿Qué hacían con esa carne? Uno por mucho que coma carne, yo creo que uno más de una libra no se come. ¿Sí o no? Saben, yo especulo que estos tipos tenían un negocio bien montado y que eran dueños de las mejores carnicerías del pueblo, o tal vez tenían una red de carnicerías montada. Porque ellos lo que están haciendo es robando el pueblo, robando las ofrendas. Por eso dice la palabra del Señor, dice el Señor. Y de esta manera se menospreciaban las ofrendas del Señor. Qué delicado eso, ¿verdad? Qué mal testimonio. ¿Cuánta gente no hay hoy en día? De tantos chicharrones que se han visto, ¿verdad? En medio de la iglesia. ¿Cuánta gente no hay resentida por este tema, por el tema económico? Cuánto mal testimonio. Muchas veces no hemos dejado las iglesias, no hemos dejado pastores mal testimonio, donde la gente dice, usted va a esa iglesia a llevarle los diezmos al pastor a que lo roben, porque es que yo conocí un pastor, ¿o no? Yo conocí, y ahora con este apogeo de la teología de la prosperidad, mire, a veces uno se queda sin palabras, a veces la gente tiene razón. Hay iglesias que se han fundado para simplemente sacar el dinero de la gente. Yo creo que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ofrendar, ¿sí o no? Pero la responsabilidad de los que administran es hacerlo con temor. Hermano, qué delicado la ofrenda del Señor. Qué delicado manejar de manera incorrecta, con un corazón incorrecto, la ofrenda del Señor. Muchos dicen, es que hay pastores que roban a la gente. Miren, tristemente, sí, tristemente, y por uno pagan todos. Tristemente se ha dejado un mal testimonio por este tema financiero. Y la iglesia a veces ha manchado su testimonio. Y hermanos, hay que entender que también una de las características de los falsos maestros y los falsos profetas es la avaricia. Cuando uno ve Omnifines, uno ve las características de los falsos profetas y los falsos maestros. Las dos grandes características que tienen los falsos profetas y los falsos maestros. Y una de esas características es la avaricia. Recuerdan que Pablo habló y dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros no podemos pretender servir al Señor por amor al dinero. No podemos pretender usar el ministerio para enriquecernos. Yo siempre le digo a la gente, bueno, ok, Dios te llama a servir, Dios te va a proveer. Es Dios quien provee, pero no puedes pretender tener un corazón avaro y con ese corazón servir en el ministerio, porque tarde o temprano tú vas a hacer un daño terrible en medio de la iglesia del Señor. Porque la raíz de todo lo malo es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Y Pablo lo dice con nombre propio, de los cuales son fulano y fulano. Creo que son Emiliano y Filet. Creo que Pablo habla de ellos dos. Aquí tenemos a Omnifines, ávaros, entregados al dinero. Eso es una de las cosas por las cuales Dios no estaba hablando, porque tenemos un sacerdocio corrupto, entregado a la avaricia y al pecado, que menospreciaba las ofrendas del Señor, cosa sagrada, cosa sagrada. En segundo lugar, otro pecado que vemos de estos jóvenes está en el versículo 22 al 25, dice, pero Elí era muy viejo y oía, ojo, miren esto, oía Elí todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. A él le llegaba la noticia. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, hijos míos?
Yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijitos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Uy, qué texto tan impresionante. El otro pecado que estos jóvenes tenían es que se acostaban con las mujeres que iban a orar, a velar a la puerta del tabernáculo. Es decir, tenían relaciones sexuales con las chicas que iban a orar. Ahora, yo creo que esto era un asunto organizado. Porque mire que primero no era un asunto secreto, todo el pueblo sabía. Era un asunto público, la gente sabía que ellos hacían eso. Yo imagino que estos jóvenes se paseaban por la tarde en medio del pueblo y le decían a las peladitas: hey, pues qué, ¿vas a orar por la noche o qué? ¿Dónde vigilia? Claro, o sea, tenía que ser un tema. La Biblia no lo muestra como algo que wow pasó, no, sino como algo que era intencional. Ellos ya lo tenían como una costumbre, acostarse con las peladitas, con las niñas o con las mujeres que iban a orar. Ahora no sabemos si ellas iban realmente a orar o iban por otra cosa. Pero la Biblia muestra este terrible pecado en la vida de ellos. Un pecado de lujuria. Recuerdan que le dije que los falsos maestros se distinguen por dos características: la avaricia y la lujuria. Segunda de Pedro lo dice de esa manera, que son hombres entregados a la avaricia y que tienen el corazón y los ojos llenos de lujuria, llenos de pecado, no pueden parar de pecar, aman el pecado, se deleitan en el pecado. Estos hombres tienen todas las características de los falsos profetas y los falsos maestros. Es por eso que el pueblo estaba viviendo una crisis tan fuerte, porque había un sacerdocio impío, un liderazgo impío que amaba el pecado, que se deleitaba en el pecado. Miren, hermanos, yo sé que todos nosotros tenemos luchas. Todos nosotros. Nosotros los que predicamos, los pastores de la iglesia, no somos superhumanos. Mucha gente piensa que los pastores somos inmunes, que vamos por la calle y el pecado nos resbala, ¿no? Como que, y el tío, wow, tan chévere uno ser pastor, para no tener esas luchas que uno tiene. Yo creo que el pastor, cuando ve una mujer bonita, ve un ángel. Ve un ángel, él no, o sea, él la ve y lo que ve es un ángel. Él no tiene luchas con eso. Tenemos una idea tan equivocada. Hay mujeres que dicen: yo quisiera que mi esposo fuera como el pastor. Qué bueno, para no tener problemas. Ay, hermano. Ay, hermana, no se lo recomiendo. Recuerdo a alguien que una vez escuchando predicar un pastor decía: yo quisiera que ustedes pongan cámaras de seguridad en mi casa para que vean la manera como yo me comporto en mi hogar. Yo les diría: yo no quiero que pongan cámaras de seguridad en mi casa. ¿Por qué? Porque tenemos crisis, tenemos luchas, discutimos también. Discutimos, yo a veces vengo con mi esposa y discutimos en el carro y me toca pedirle perdón ahí antes de pararme a predicar, porque sé que necesito pedirle perdón, porque tal vez le dije algo equivocado, incorrecto. Nosotros, usted y yo, usted y los pastores de la iglesia, usted y los líderes, somos hechos del mismo material. Por eso es importante orar por sus pastores. Nosotros también tenemos luchas, nosotros también tenemos crisis, pero hay una gran diferencia entre aquel que ha nacido de nuevo. Tiene una lucha, no se deleita. Entre un falso profeta y un verdadero, es que aquel que es falso se deleita en el pecado. Aquel que es verdadero lucha contra el pecado, lucha contra su maldad. Todo verdadero creyente tiene una lucha agresiva interna para destruir o para que Dios destruya por su gracia el pecado con el que combatimos aún. Pero hay una lucha. Dice Primera de Juan que el Hijo de Dios no se deleita, no practica el pecado. Cuando uno practica, si usted me dice: yo practico el fútbol, es porque le gusta el fútbol, porque le encanta, quiere jugarlo, quiere ser bueno. Todo aquel que practica el pecado, que se deleita en el pecado, no es de Dios, dice Juan. Aquí tenemos dos hombres que no son de Dios. Ahora, un asunto terrible es que su papá Elí sabía. Y miren las palabras que le dicen: hijitos míos, no es bueno esta fama que oigo acerca de ustedes. ¿Por qué Dios termina también reprendiendo, castigando a Elí, si los del pecado eran sus hijos? Por condescendiente.
Cuando Dios lo reprende, le dice: y tú, Elí, sabiendo el pecado de tus hijos, no los corregiste, los honraste a ellos antes que a mí. Mire que a Elí le importaba era la reputación. Lo que él le dice a sus hijos: no es buena la fama, están haciendo quedar mal el ministerio, están haciendo quedar mal el sacerdocio, no es buena la fama que oigo acerca de ustedes. Pero en ningún momento reprende, corrige y castiga a sus hijos, ni ejerce una disciplina dentro del ministerio por causa del pecado. De allí es que nace, hermano, que la iglesia, servir al Señor es un asunto serio. Servir al Señor es un asunto de responsabilidad. Y necesitamos ejercer normas y disciplina dentro del ministerio, porque esto es un asunto sagrado. Si usted tiene normas y disciplina en su empresa, si usted se esfuerza por llegar temprano a su empresa, ¿por qué no se esfuerza por llegar temprano al ministerio? ¿Por qué no se esfuerza por llegar temprano a la iglesia? Pues que es que ahí no me pagan. En la empresa si llego tarde me echan, en la iglesia no. Pero Dios está viendo tu pecado, pero Dios está viendo tu proceder. Dios está viendo cuánto le estás honrando con tus actitudes, con tus acciones, con tus hechos. Hermano, el ministerio, la vida espiritual es un asunto sagrado. Es lo de mayor relevancia, lo de mayor importancia. Eso está por encima de cualquier cosa en nuestra vida. Está por encima de cualquier cosa. Omnifines eran hombres impíos, no entendían, no tenían conocimiento de nada. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor, no habían nacido de nuevo, eran hombres sin conocimiento de Dios. Y es que si algo frena la manifestación de Dios en nuestra vida es el pecado. Y miren todo lo que esto afectó a un pueblo entero. El pecado de los sacerdotes, el pecado del liderazgo afectó a todo el pueblo. Porque el pecado tiene consecuencias catastróficas. Si usted no cree que el pecado es catastrófico, pregúntele a Adán y Eva. Pregúntele a Adán y Eva. Solo por codiciar, por querer, por el deseo que tuvieron y de maldad que se albergó en su corazón, hicieron entrar el mundo en un caos tan impresionante que tiene consecuencias sobre todas las personas, sobre todas las generaciones, mientras este mundo exista. El pecado es altamente destructivo. ¿Y sabe qué es lo más terrible del pecado? Que el corazón humano se deleita en él. Es decir, que el pecado le agrada al corazón humano. Mire, si el pecado no fuera agradable para nuestra naturaleza caída, ¿nadie pecaría? ¿Sí o no? Cuando usted al médico le manda un examen y le dice: mira, pero tú tienes que tomarte este medicamento, pero eso sí, no puedes tomar gaseosa porque te va a afectar. Y a usted no le gusta la gaseosa, usted dice: pues a mí no me gusta, no tengo ningún problema. Pero cuando a usted le gusta, usted tiene una crisis. El poder del pecado está en lo atractivo que es y lo destructivo que es al final. Porque el pecado tarde o temprano te pasará la factura. El pecado trae consecuencias catastróficas, desastrosas. El pecado afecta a nuestra vida. El pecado afecta a nuestra familia, destruye nuestra familia, destruye nuestros hijos. No es tan fácil. Algunos dicen: no, yo peco, rezo y empato. No, señores, el pecado pasará su factura sobre tu familia, sobre tus hijos. Algún día tú tendrás que ver las consecuencias de tu pecado, pasándote la factura. El pecado nos enfría espiritualmente, nos aparta del Señor. Es por eso que muchos no quieren ir a la iglesia, le da pereza ir a la iglesia, empiezan a enfriarse, no quieren leer la Biblia, no quieren orar. ¿Por qué? Porque han permitido que el pecado se albergue, el pecado inconfeso. O sea, están permitiendo que el pecado se albergue, porque todos nosotros de una u otra manera pecamos, ¿o no? Yo quisiera preguntarle: ¿quiénes de aquí pecaron en la mañana? ¿Quién de aquí no ha pecado este día? Desde que pensó el día. Si tú dices: ya no he pecado, pastor, tú tienes un problema. Número uno es que tú no comprendes la dimensión del pecado, o eres un mentiroso. Porque a veces hay personas que piensan que pecado solo es matar, robar, fornicar, adulterar. Pero resulta que si tú tuviste un mal pensamiento, que si tú sentiste algo contra alguien equivocado, incorrecto, que si tú miraste a una mujer de manera incorrecta o a un hombre de manera incorrecta, tú pecaste. Pero estamos hablando de pecado inconfeso, de aquel que se deleita, que ama el pecado. Aquel que no confiesa su pecado, se hunde en su pecado, y tarde o temprano su pecado terminará destruyéndolo. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados
y se aparta alcanzará misericordia. Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Es por eso que el corazón de creyente debe ser un corazón partido, debe ser un corazón arrepentido, que constantemente está orando por perdón y sanidad para su alma. Eso es lo que diferencia un verdadero creyente de uno falso. Ovni y Fines eran falsos creyentes, falsos pastores, y por causa de ellos hubo un problema serio en todo el pueblo. Dios no estaba hablando, no había palabra de Dios, el pueblo se estaba muriendo espiritualmente. Pero en medio de todo este caos empieza a surgir una luz de esperanza. Hay una escena muy linda, empieza a mostrar, como a cambiar la cámara y mostrarnos algo que Dios está haciendo para solucionar esta crisis. Miren por favor, el versículo 26 del capítulo 2 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Uy, empezamos a ver, en medio de tanto caos, en medio de tanto peligro, de tanto problema, una luz de esperanza. Un joven empieza a ser levantado y a ser acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel. Ahora, ¿cómo podía ser santo Samuel en medio de un sacerdocio tan corrupto? ¿Sí o no? O sea, usted no se pregunta cuando se lee, oiga, ¿cómo puede levantarse en santidad un pelao? Ustedes saben que los muchachos en cierta manera son muy influenciables cuando son muchachos, sobre todo adolescentes. ¿Cómo Samuel fue protegido por Dios para no recibir la influencia de estos terribles profesores que tenían para el ministerio? ¿Vos crees, yo te pregunto, vos crees que Omni y Fines no trataron de seducir a Samuel para que le siguiera la corriente? ¿Ustedes creen que Omni y Fines no cogían a Samuel y le decían: hey Samuel, entonces ¿qué? ¿Vas a venir con nosotros esta noche a la vigilia que tenemos más buena allá? ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que Omni y Fines no sacaban su celular de última gama y le decían a Samuel: ¿y vos qué? ¿Vos todavía con ese Nokia 1100? Mirá, iPhone 7, iPhone 8, mirá, estamos actualizados. Que ellos robaban el pueblo. Y este joven permanecer fiel. Ahora, yo aquí veo la providencia soberana de Dios guardando un muchacho en santidad en medio de una generación y de un sacerdocio perverso, guardándolo. Porque Dios hace eso, Dios guarda a sus siervos, Dios protege a sus siervos, Dios cuida soberanamente a sus siervos. Samuel era un niño que estaba creciendo en medio de la perversión. Vemos también en Daniel, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cómo Dios lo guardó en medio de una nación impía, cómo Dios guardó sus vidas para usarlos. Ay, mis hermanos, Dios nos guarda. A los que somos padres, esta es una luz de esperanza. Nosotros estamos en este momento buscando un colegio para nuestra niña, ya lo encontramos, donde ella ya ingrese sus estudios. Y una de las cosas que nos preocupaba es, bueno, queremos tenerla en un lugar que sea de buena influencia para ella, donde le enseñen a orar, a leer la Biblia, donde pueda relacionarse con buenos chicos. Y estábamos orando y ¿saben una cosa? Como padres debemos entender que nuestros hijos, tarde o temprano, uno quisiera meterlos en una cajita de cristal, pero nuestros hijos tarde o temprano tendrán que enfrentar una sociedad impía. Y nosotros solo podemos confiar en la gracia de Dios, que los va a guardar, que los va a proteger, que los va a cuidar. Ahora los padres tienen una tarea impresionantemente responsable. Miren, Ana oró por su hijo. Ahora, Ana lo dedicó al Señor. Cuando lo destetó, lo llevó a esta guarida de lobos. Yo creo que Ana no sabía, porque donde Ana sepa cuáles eran las joyitas, no, Ana fue y llevó a su niño. Allá cuando lo destetó, creo que era de 2 añitos, y se lo entregó a Elí. Elí, fórmalo. Yo creo que Omni y Fines decían: otro discípulo. Pero Dios fue fiel. Dios protegió el corazón de Samuel en medio de la perversidad. Y yo creo que Dios va a levantar. Yo creo que primero que todo es nuestra responsabilidad. Bueno, es Dios soberanamente quien levanta y elige a nuestros hijos para poder generar un impacto, para que traigan la palabra de Dios a esta generación. Hay una responsabilidad grande de nosotros como padres en la formación, en la educación cristiana de nuestros hijos. Hay padres que ponen a sus hijos a ver YouTube y televisión todo el día y no les enseñan la palabra de Dios. Eso está mal. Necesitamos formar hombres que sean luz e influencia de esta generación y confiar en que la mano de Dios les va a guardar, y confiar en que la mano de Dios les va a cuidar y les va a usar poderosamente en medio de ella.
Pero Dios castiga a Elí por no hacer su trabajo, porque solo se dedicó a decir, era muy condescendiente, no lo disciplinó, no estableció regla, no corrigió el pecado en su casa. Y es tarea de los padres corregir el pecado, disciplinar a sus hijos, corregir las actitudes equivocadas. Es nuestra responsabilidad. Generar en ellos unos límites, un dominio propio interno, que sabemos que es la gracia de Dios quien realmente lo hace, pero es la responsabilidad de los padres ejercer límites para que sus hijos crezcan con límites frente al pecado. Elí no hizo eso. Mis hermanos, la segunda escena la he titulado La solución divina. La solución divina. Ya vimos por qué Dios cayó, porque hubo un silencio de Dios en medio del pueblo. Ahora miremos la solución divina. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 29 al 36, dice así. Dios decide actuar, Dios decide dejar su silencio y Dios decide hablarle directamente a Elí. Y mire lo que le dice Dios a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Las habéis pisoteado, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Miren, tremenda reprensión. Tú, Elí, has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios. Los has engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahora Dios dice esto, emite un juicio, versículo 30. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice esto: yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa, Elí, humillada, mientras Dios colma de bendiciones a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos de dolor y tu alma. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será esto por señal, que acontecerá que tus dos hijos, Omni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de pan y un bocado, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ustedes saben que la línea sacerdotal solo vivía de la bondad de la gente, de las ofrendas de la gente. Era la tribu que no tenía herencia. Y Dios le dice a Elí: yo te había prometido que tu sacerdocio sería perpetuo, pero tú quebrantaste el pacto, por lo tanto yo retraso o yo quito mi promesa, porque tú quebrantaste el pacto. Nunca más habrá anciano en tu casa. Todos los de tu casa morirán en la edad viril, es decir, jóvenes. Y si alguno perdura más, será para llenar y consumir tu alma de dolor. Vendrá a postrarse y humillarse por un bocado de pan y pedir que se le agregue algún ministerio para poder comer. Por cuanto has honrado, le dice Dios, a tus hijos más que a mí. Mire, yo no sé si usted es padre y a usted estas palabras no lo tocan en lo profundo del alma. A mí esto me quebranta. Has honrado a tus hijos más que a mí. Los has engordado con la mejor de las ofrendas. Cuando tú no corriges el pecado en tus hijos de manera sabia, porque tenemos que aprender a hacerlo de manera sabia, con amor. Pero el padre al que ama disciplina, dice la escritura. Cuando tú no corriges el pecado en tus hijos, tú estás honrando a tus hijos más que a Dios en tu vida. Eso es muy serio. Y Dios le dice a Elí: tu pecado es tu condescendencia. Tu pecado es que admites el pecado en tus hijos y los pones por encima de mí. Los honras cuando permites el pecado en ellos por encima de mí. Los honras más que a mí. No les disciplinaste, no les quitaste del ministerio, no hiciste algo, permitiste el pecado. Por eso tú eres también responsable. Y esto te será por señal, que tus dos hijos, Omni y Fines, morirán en un mismo día. ¿Y saben qué sucedió?
Poco tiempo después Israel sale a la guerra y en esa guerra matan a los 2 hijos de una vez. Ofni y Finees mueren, se acabaron los 2 yogures y roban el arca de Israel. Cuando viene un criado, Elí, ya anciano, está en una silla recostado, dice, contra la pared. Cuando vienen y le dicen a Elí, Elí ve el criado asustado. Elí dijo, ¿mataron a mis hijos? Él le dice, sí, tus 2 hijos acaban de morir. Y Elí pregunta, ¿y el arca de Dios? Y el arca de Dios se la han robado. Dice que cuando Elí escuchó que el arca se la habían robado, se desesperó tanto que se fue hacia atrás, se cayó y se partió la cabeza y murió. El mismo día murieron Ofni, Finees, Elí, y el arca fue robada. En un mismo día se cumplió la señal y se cumplió el juicio de Dios sobre la vida de Elí. ¡Qué tremendo! ¿Saben cómo se llaman esto? Juicio. Yo dije, ay, pero Dios, tan cucurucho, tan pupuchurro, tan lindo, tan amoroso, ¿cómo permite eso? Ay, no, Dios, tan cruel, tan terrible. No, eso no es crueldad, eso se llama justicia, porque el Padre al que ama disciplina. Y si Dios tiene que disciplinarlo, la disciplina de Dios puede llegar al punto que te quite la vida. Sí, Señor. Yo tengo que decir esto con mucho amor, pero Dios puede llegar a disciplinar a sus hijos por corregir el pecado al punto de quitarles la vida. Para Dios pesa más el bienestar de un pueblo que la buena reputación de un líder. Y a veces los líderes quieren proteger su reputación. ¿Recuerdan cuando Saúl viene donde Samuel y le dice, honrame delante de los ancianos de la iglesia, no permitas que mi reputación sea hollada? Que dice Elí a sus hijos, no es buena la fama, están hollando la reputación. A veces los líderes queremos mantener nuestra reputación sin importar todo el pecado que albergamos debajo de nuestras vidas. No, señores, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Debemos ser honestos y transparentes delante de Dios y arrepentirnos de nuestra maldad y de nuestro pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. No mantengas tu alta reputación, humíllate. Es preferible que te vean humillado y no que te vean encrespado con todo ese pecado por dentro. No, Dios necesita hombres y mujeres quebrantados que confiesen sus pecados y se aparten. Para Dios pesa más el bienestar de un pueblo que la buena imagen de un líder. En este caso Dios prefirió quitar el líder para proteger el pueblo, acabar con un liderazgo perverso que estaba dañando a su pueblo. Y Dios levanta a un joven que no era de la línea sacerdotal. Un joven que no era de la línea sacerdotal. Dios levanta a Samuel como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Un hombre diseñado por Dios como una respuesta para la crisis. Miren el versículo 35 del capítulo 2. Dios le dice a Elí, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días de su vida. Esto dice Dios por la vida de Samuel, pero también Dios está hablando de Cristo, que Samuel termina siendo un prototipo de Cristo, alguien que trae la palabra, un profeta verdadero, donde Dios dice a él, oíd. Dios levanta a un hombre, a un jovencito que estuvo dispuesto y que la mamá oró por él, la mamá lo cuidó, y este joven estuvo dispuesto a guardarse, a cuidarse en medio de una generación impía. Fue responsable, sintió el peso de su ministerio. Dios lo usó de manera poderosa en una generación de sacerdotes impíos. Esta generación está pidiendo a gritos que Dios se manifieste. Y esta generación necesita hombres y mujeres como Samuel, que entiendan, que sean la voz de Dios. Quiero que me entienda bien, que sean la voz profética de Dios para este tiempo. Y quiero que me entienda bien, porque nosotros tenemos la idea del profeta como aquel que adivina el futuro. El profeta, el que dice, venga aquí, Germán, Dios te va a dar la última loción que salió. Audi, como tú tienes nombre de carro, Dios te va a dar un carro fino. Y a veces tenemos la idea del profeta. Y a la gente le gusta eso. De hecho, por ahí hay un ministerio que es de este grupo, mira esta organización que se llama la iglesia. ¿Cómo es? A ver, recuérdame. ¿Cómo es que llama este ministerio que a todo nuevo le da profecía? Se me olvida. ¿Cómo?
Eso, la iglesia ministerial de Jesucristo, que la gente llega y la acomoda y empieza, no, usted le va a pasar esto, usted. Y tenemos la idea de que el profeta es eso. No, señores, el profeta, ¿quién es el profeta? El profeta escucha, discierne, entiende a Dios, y cuando habla la voz de Dios y quebranta el pecado, quebranta lo torcido, endereza la iglesia. Todo predicador fiel a la palabra cumple una función profética. Además, porque el profeta contemporáneo ya tiene la revelación escrita. Ya no hay profetas que tienen esa revelación para escribir un libro, porque tendríamos que abrir el canon bíblico para meter Primera de Edwin. No, el profeta entiende la palabra, comprende la palabra, conoce el corazón de Dios, percibe, entiende lo que está viviendo el pueblo de Dios, y toma la palabra escrita y penetra con ella la vida de la iglesia. Esa es la función del profeta, aquel que habla, que es portavoz de la voz de Dios. Lo que pasa es que nos cuesta creer que sea tan simple, que todo predicador fiel a la palabra cumpla una función profética. Hoy en día dice, no, eso no puede ser profeta, porque nos gusta así, y a veces vemos el profeta como una cosa así. No, hermano, toda persona que predica con fidelidad la palabra, que percibe lo que Dios está haciendo y lo traza con rectitud, y la palabra penetra y corrige el camino de la iglesia, está ejerciendo una labor profética dentro de la iglesia. Jesús es el mayor profeta de la iglesia. A Él oíd, a Él oíd. Tremendo. Por eso Dios dice, en los postreros tiempos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, porque hablarán la palabra, comprenderán la palabra y traerán la palabra, predicarán la palabra de Dios al pueblo. Es necesario que se levante una generación profética, una generación que conozca la escritura. No que sigan diciendo que somos la generación más enclencle, más debilucha, más desnutrida bíblicamente. No, necesitamos una generación como la generación de Samuel, que comprenda la palabra, que sea la voz de Dios, que sea la voz profética de Dios para su pueblo, que entiendan lo que Dios está haciendo y que no tengan temor, porque el profeta no tenía temor. Hoy en día muchos tienen temor de hablar del pecado. No, si hablo del pecado se me va la gente. Si hablo del pecado en la iglesia se me vacía. Si hablo del pecado es como estamos en la generación del confort, del conformismo, de lo chévere, de lo bacano. No, el profeta no tenía temor. El profeta decía, Dios, esa es tu palabra, yo la hablo y la trazo y la predico con rectitud, porque es tu palabra. Necesitamos una generación así, que comprenda y que entienda la palabra y la predique sin temor. Esa es una generación profética, que conozca el corazón de Dios y su palabra y lo trace con fidelidad. Ahora, termino con esto. ¿Cómo era el corazón de Samuel? ¿Cómo era el corazón de Samuel? ¿Cómo muestra la Biblia? ¿Cómo muestra la Escritura el corazón de Samuel? En primer lugar, Samuel conocía al Señor. Dios hizo un proceso en la vida de Samuel y Samuel pudo tener un encuentro personal con Dios, a diferencia de los hijos de Eli. Miren por favor, primera de Samuel 2:18. Leamos el 2:18 primero. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Servía ante el Señor. Ahora leamos el capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice el 3:7, qué interesante. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel. Vemos el proceso. Versículo 19. Ahora vemos un Samuel que conoce. Samuel crecía, ojo, y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Ven ustedes, un hombre que conocía al Señor. Su corazón ardía por la presencia de Dios. Él quería estar con Dios. Él entendía que para ministrar el pueblo, él necesitaba ser ministrado por Dios. Hermano, ninguno de nosotros podrá ministrar el corazón del pueblo si no es ministrado por Dios, si no está lleno de Dios. Yo no podría traer una palabra de Dios que pueda tocar tu vida si yo no estoy en la presencia del Señor y busco al Señor y le pido a Dios que me use y dé una palabra. Todos nosotros, si queremos ser usados por el Señor, necesitamos aprender que no podremos ser usados si no tenemos intimidad, si no tenemos profundidad, si no tenemos compañerismo con Dios. Necesitamos, como decía Elías, aprender a decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. El hombre de Dios es un hombre de oración, es un hombre de búsqueda. Qué diferencia a los hijos de Eli, ¿verdad? Que no tenían conocimiento del Señor. Segundo, que vemos aquí en el corazón de Samuel, versículo 26 del capítulo 2. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mire, hermano, esto es tan tremendo. El joven Samuel crecía en estatura y en gracia, ojo, para con Dios y para con los hombres. ¿Saben?
Cuando tú creces en tu vida espiritual y en tu intimidad con Dios, eso repercute en tu influencia con la gente. Tú no me puedes decir a mí, tú no me puedes decir que tú estás creciendo espiritualmente, que tú estás nutriéndote espiritualmente, que te estás levantando espiritualmente y que tienes mal testimonio delante de la gente y que la gente no cree en ti y que no tienes influencia. No, ¿por qué? Porque cuando tú creces espiritualmente, ese crecimiento se refleja en tu carácter, en tu vida. Y ese reflejo y ese ejemplo que produce tu vida trae influencia en la gente. ¿Saben? Samuel, su vida era tan influenciable, su vida era tan poderosa, su testimonio era tan fiel, que antes de morir se paró delante del pueblo y les dijo: si en algún momento yo he ofendido a alguien, he robado a alguien, si yo he robado a alguien, que se pare y me lo diga y se lo devuelva. Si yo he hecho algo malo contra alguien, ¿sabe cómo llama eso? Influencia. Influencia. Si yo he hecho algo malo, que se paren y me digan. Tremendo, delante del pueblo. Y todo el mundo vea. Callado. ¿Usted imagina a OnlyFines parados ahí? Si hemos hecho algo malo, que levanten la mano. Callado, todo el mundo lo mandamos a quebrar. No podía. Samuel era íntegro. A pesar de sus crisis, sus luchas, Samuel dijo: bueno, si en algo he fallado, díganmelo. Y la gente honraba, la gente reconocía, porque aquel que crece en intimidad con Dios, crece en influencia delante de los hombres, crece en integridad. Tú no me puedes decir que estás creciendo en lo secreto con Dios, que estás aprendiendo la palabra de Dios y sigues sin pagarle de la tienda, y sigues pegándole a tu esposa, maltratando a tus hijos, siendo mal testimonio para los vecinos, hablando palabras vulgares, haciendo las cosas que hace el mundo. Tú no puedes decir, es incoherente. Estás creciendo a nivel intelectual, puede ser. Te está volviendo un cabezón, ¿sabes? De griego, de hebreo, de tantas cosas chéveres que no digo que no hay que aprender, hay que aprenderlas. Pero si eso no se hace vida en ti, tú nunca vas a tener influencia. Y el poder de un ministerio primero es el poder de Dios, pero la influencia, el respeto que un líder gane sobre la gente. Alguien decía: mire, es tan difícil construir influencia, es tan difícil construir respeto, porque tú tienes que hacer tantas acciones buenas para construir una buena reputación, pero solo necesitas una para destruirla. Necesitas una para dañar tu testimonio y tirarlo por el piso. Ahora, como iglesia, debemos aprender a perdonar a aquel que está arrepentido, aquel que ha dicho: vea, la embarré, pequé contra Dios. Aquel que tiene un corazón arrepentido, hermanos, es digno de que le tengamos misericordia. Pero aquel que oculta sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, si algo necesita esta generación, ¿saben ustedes? Esta generación no le come tanto a la oratoria como al ejemplo. Esta generación de jóvenes te dice: muy bonito tu mensaje, quiero verlo en tu vida. Esta generación quiere hombres y mujeres de carne y hueso que encarnen el mensaje. Nosotros éramos más de la oratoria, nos deslumbraba el mensaje. Esta generación no, esta generación dice: ve, predicas muy bacano, predicas muy bonito, pero yo quiero verlo, mostrame cómo se hace eso que estás hablando. Y sobre todo, hermano, nuestros hijos necesitan ver que lo que nosotros predicamos es lo que hacemos en la casa. Hay tantos hijos de creyentes que no quieren saber nada del evangelio. ¿Saben por qué? Por el mal testimonio de sus padres. Hay padres, les voy a decir algo con mucho respeto, con mucho amor, pero me duele mucho. Hay padres que, siendo cristianos, le están haciendo un daño terrible a sus hijos. Primero, porque lo que en la iglesia son una cosa, en la casa son otra. En la iglesia son: oh, aleluya, gloria a Dios, le da hasta pico, la abraza. En la casa le pega, la maltrata. Los hijos ven eso. Los hijos no te comen cuento. Tú puedes engañar a la iglesia, pero no puedes engañar a tus hijos. Hay padres que están vacunando a sus hijos contra el evangelio, que vienen a la iglesia de vez en cuando, no son disciplinados, vienen de vez en cuando y terminan enseñándole ese tipo de cristianismo a sus hijos. Y cuando un niño crece en un hogar así, crece con esa idea de cristianismo mediocre que le hemos dejado. Que digo yo, con mucho respeto, a veces hubiera sido mejor que no hubiera tenido padres cristianos, porque por lo menos con padres mundanos decía: bueno, ellos no conocen a Cristo,
Se maltratan porque no conocen a Cristo, no van a la iglesia, no son disciplinados porque no conocen a Cristo. Pero con unos padres cristianos, el mal ejemplo, cómo estás dañando a tus hijos, cómo estás vacunándolos contra el evangelio. Oh, mis hermanos, esta generación copia al ejemplo más que a las palabras. Alguien dijo: tus hechos hablan tan duro que no me dejan oír tus palabras. Y por último, Samuel era un sacerdote fiel. Primera de Samuel 2:35: me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Saben, Samuel era fiel a su llamado. Samuel entendía el llamado tan radical, tan trascendental que Dios le había hecho. Dios había puesto sobre él la responsabilidad de traer la palabra. Él era el líder que trajo de nuevo la palabra de Dios al pueblo de Israel. Él entendía el peso de su llamado. Él entendía el peso de su ministerio. Él no cambiaba su ministerio por un plato de lentejas, ni por acostarse con las mujeres, ni por de la iglesia, ni por un teléfono nuevo o por robar a la gente. No, él entendía que tenía una responsabilidad por la cual él tenía que aprender a morir a sí mismo y sacrificar su propio corazón por amor al pueblo. Él entendía su llamado. Era un sacerdote fiel. Conclusión: este joven fue la respuesta de Dios a un problema que estaba matando todo el pueblo de Israel. Este joven fue la respuesta de Dios. Mire lo que pasa. Primera de Samuel 3:19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué impresionante. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocían que Samuel era fiel profeta. Así como todo Israel conocía que Omni y Fines eran hombres impíos, Dios levantó un joven donde todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ojo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo traía Dios su palabra al profeta Samuel, dice el texto. Por medio de la palabra se manifestaba a Samuel. Samuel fue el fin del silencio de Dios. Un joven dispuesto a que Dios lo usara. Un joven que quería que Dios usara su vida de algo para bendecir al pueblo de Dios. Dios soberanamente lo tomó, lo levantó como un profeta fiel en medio de una generación desnutrida, en medio de una generación hambrienta de la palabra de Dios, en medio de una generación con un sacerdocio impío. Dios levanta a un hombre fiel a él, fiel a su corazón. Pero también quiero cerrar este mensaje diciéndote, hermano, que tú y yo tenemos un sacerdote fiel en los cielos, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que es el sacerdote eterno y perpetuo, puesto por Dios, alguien que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida, alguien que lo entregó todo, que lo rindió todo para bendecir a su pueblo. Tenemos un sumo sacerdote, dice la Escritura, que nos conviene sentado en el trono de Dios, que intercede por nosotros de noche y de día. Él es el sacerdote fiel, cuyo reino será perpetuo, cuyo sacerdocio será perpetuo. Gloria a Dios, hermanos, porque podemos ser usados, porque podemos escuchar al Señor, podemos tener intimidad con Dios y podemos bendecir como iglesia una generación que necesita la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor.